Muy buenos días, mis queridas iglesias, el Señor les bendiga. Espero que hayan comenzado un sábado maravilloso y que esta semana el Señor, el Dios del cielo, les haya bendecido grandemente. Bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a adentrarnos en lo que el autor de la lección, el pastor Mark Finley, ha querido dejar para nosotros ahora. Pero por supuesto, esto va a ser un repaso, ya que todos nosotros tuvimos ya que haber estudiado en nuestros hogares. Vamos pues a estudiar o a repasar mejor las lecciones maravillosas que esta semana nos dejó. Una de las cosas más difíciles que existe es la empatía, es decir, ponernos en los zapatos de los demás. Sin embargo, cuando lo hacemos, las relaciones interpersonales se catapultan positivamente. La lección de esta semana nos invita a hacer todavía algo mayor: ver a la gente a través de los ojos del Salvador. Y los resultados, en términos de eternidad, son sencillamente asombrosos. Alguien dijo una vez que no vemos las cosas como son, sino como somos. Y esto se torna sorprendente cuando dejamos de ver a los necesitados de la salvación como somos nosotros para verlos como Dios es, un ser de amor, misericordia y oportunidades. ¿Estás listo a dejar que, en lugar de un cambio de lentes, el Señor te haga un cambio total de visión? Pues entonces, comencemos. ¿Cómo ilustro la importancia de esta lección? La siguiente pregunta posiblemente lo pone de manifiesto. ¿Qué pasaría si no aprendo a ver a la gente como Jesús la ve? Posiblemente se perderán eternamente más personas que lo que se debiera. Por eso, esta lección nos ayudará a no caer en ese problema. Esta parte busca que repasemos los puntos que el autor de la lección deseaba recalcar. Analicemos tan solo 3 que nos ayudarán a conseguir este propósito. Empecemos con enseñando a ver. El primer aspecto que quiero resaltar es el prodigio con el ciego de Betsaida. Para mí, este milagro siempre estuvo rodeado de misterio. Primero, por el método de sanar. Y segundo, porque da la apariencia que al Señor le iba saliendo mal el milagro a la primera. Por supuesto, no hay nada de eso. El Salvador no solo quería sanar a este individuo, sino a la par enseñar lecciones de vida para vida. Analicemos el asunto leyendo primero Marcos capítulo 8, versículos 22 al 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando de la mano al ciego, le sacó por fuera de la aldea y, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo: no entres a la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. La clave de la comprensión de este suceso está en la ubicación geográfica del evento. El versículo 22 dice que todo sucedió en la ciudad de Betsaida. Este nombre proviene de una palabra de origen arameo que significa casa de pesca. Allí se encontraba el hogar de Felipe, Andrés, Pedro, Santiago y Juan. Cuando leemos el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 44, encontramos que Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Estos fueron los primeros discípulos del Señor, todos pescadores de oficio, y a quienes el Salvador los llamó a ser pescadores de hombres.
Esto lo puedes encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 19 y en Marcos capítulo 1, versículo 17. Esto es importante, ya que en la casa de la pesca, el Señor le estaba enseñando a sus pescadores de hombres los principios de la evangelización. Por eso aquel milagro tan extraño, porque el maestro quería dejar grabado en la mente de sus aprendices conceptos importantes para uso futuro. Conversemos en primer lugar de la importancia de los amigos en la evangelización. El relato comienza diciendo que le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Sin esos amigos que le trajeron, el ciego habría estado deambulando sin saber a dónde ir o por dónde empezar. Así estamos la mayoría de los perdidos, a menos que gente que nos ama y que sabe de nuestra necesidad espiritual nos lleve, nos encamine y nos conduzca al Señor. La evangelización es algo de amistad. No ganamos a nuestros enemigos para el cielo, sino a nuestros amigos. No son los que nos detestan quienes aceptan conocer a Dios a través de nosotros, sino quienes nos aman. En muchas ocasiones se rinden ante nuestra insistencia de que nos acompañen a la iglesia o de que estudien la Biblia con nosotros, porque en el fondo saben que queremos lo mejor para ellos. Por eso, mantener buenas amistades es esencial en la evangelización. El segundo detalle, un milagro en dos partes. Precisamente lo segundo que llama la atención en ese relato es la manera como el Señor realiza el milagro. Primero, la Biblia dice que le escupió los ojos. Vaya que eso suena raro, ¿verdad? Pero lo más extraño es que luego le pone las manos encima y le pregunta si ve algo. El hombre responde: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Versículo 24. Es en el segundo intento cuando el Señor le pone otra vez las manos sobre los ojos, esto está en el versículo 25, que después de esto el hombre recupera la vista o se le restablece la vista y puede ver de lejos y claramente. ¿Qué ocurrió aquí? Dos cosas sumamente importantes. En primer lugar, se nos ilustra que la recuperación de la vista física debe ser gradual. Incluso en la actualidad, cuando hay una operación a una persona por asuntos de visión, se lo venda por varios días y se le pide que use lentes de sol aún estando dentro de la casa. La razón es que aunque la luz nos permite ver, a quien no está acostumbrado o a quien se expone al exceso de luz, también ella lo puede cegar. El maestro es paciente, llevando al enfermo paso a paso para que su recuperación sea perfecta. Esto ilustra una verdad de la evangelización. El exceso de luz espiritual a alguien que no conoce le puede causar daños irreparables. Esa es la razón por la que aconsejamos ir enseñando el evangelio de lo elemental a lo profundo, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Eso lo puedes leer en Proverbios 4:18. Pues si mostramos verdades fuertes antes de tiempo, la gente se desilusionará de sus creencias antiguas y se cerrará a las nuevas al considerar que todos los religiosos buscan engañar y sacar provecho de la fe. Así que la primera enseñanza de este milagro en dos etapas es que se debe llevar el evangelio de manera gradual. Pero la segunda lección también es maravillosa, porque tiene que ver directamente con el tema de esta semana: ver a la gente a través de los ojos de Jesús. En cierta medida nosotros, los instrumentos de Dios para evangelizar, somos como aquel ciego que después de conocer el evangelio y la importancia de la misión, todavía tenemos una visión limitada y vemos a la gente como árboles que caminan. Me voy a explicar un poco más. Nos emocionamos tanto con la verdad que establecemos categorías entre la gente y catalogamos quién es digno de conocer el plan de salvación y quién no lo es. Aunque no lo creas, todavía tú y yo tenemos ciertos prejuicios al punto que hemos descartado a algunos para el evangelio. Y para probarlo, déjame hacer una pregunta.
¿Qué tan dispuestos estamos de evangelizar individuos con tendencias homosexuales? Si la pregunta te chocó, entonces es porque todavía necesitamos un segundo toque para ver más claramente y de lejos en el terreno de la testificación. Porque cuando vemos a la gente a través de los ojos de Jesús, entonces toda persona es ganable para el cielo, a pesar de mis propios prejuicios. Esto nos lleva al segundo punto, el peor ciego. ¿Has escuchado antes ese dicho popular de que no hay peor ciego que el que no quiere ver? Pues esto también es cierto en el evangelismo. Vayamos a Juan capítulo 4, versículos 2 al 34. El relato de la mujer samaritana. Esta historia no trata solamente de la conversión de una mujer o de la predicación a los que no eran judíos. Este relato es de cómo dar el evangelio. Lo primero que resalta a la vista es lo que dicen los versículos 2 y 3. Jesús salía de Judea a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. La verdad es que aunque esa era la ruta más directa, los judíos la evitaban debido a que estar entre samaritanos les resultaba fastidioso. Esos individuos eran de origen gentil y habían mezclado la fe de Israel con el paganismo y para colmo habían puesto un lugar de adoración alterno. Para todo judío, los samaritanos resultaban abominables. Sin embargo, al Señor le era necesario pasar por allí. ¿Por qué? Porque a la par de salvar a los habitantes de Sicar, también quería enseñar algunas lecciones a sus discípulos y a nosotros. La primera de ellas es acerca de los prejuicios. El verso 27 dice: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué le preguntas o qué hablas con ella? No solo el Señor hablaba con un habitante de Samaria, sino que para colmo era mujer. Hablar con una mujer y samaritana era algo impensable para un judío celoso. No obstante, el Salvador deja una idea clara en la mente de sus aprendices, que para él las barreras creadas por el hombre no existen, y menos a la hora de dar a conocer el Evangelio. Aunque los apóstoles veían diariamente el territorio samaritano, jamás se les habría cruzado por la mente que debían ir a predicar allí. Pero Jesús lo hizo. Ahora hablemos de la segunda de las lecciones que podemos sacar de este relato, el método. Esta es la otra manera, la otra enseñanza que el Señor dio a los discípulos. Y es que llevó a la mujer de la apatía al interés y luego a la entrega y finalmente a la testificación. Es maravilloso cómo el Salvador usó algo a lo que la dama no podía negarse jamás, el darle agua, y estableció con eso una conversación para vida eterna. Luego el maestro le habla de un agua que sofoca un tipo de sed que ella tenía, la de ser aceptada. Aunque tenía un estilo de vida que la alejaba de la sociedad, hablo de la sociedad en general, el Salvador le ofreció saciar la sed de su alma para siempre. Mira, para nosotros esto es fundamental porque aunque vivamos en una sociedad secular, materialista y atea, no se trata de lo que la gente dice, sino de lo que siente. Y detrás de sus palabras cargadas de incredulidad espiritual hay una sed inapagable de Dios. ¿Y sabes? Tú y yo hemos sido llamados a llevarles el agua de vida, el Evangelio encarnado, a Cristo nuestro Salvador. Aunque la mujer buscó desviar la atención de su situación incómoda a una discusión religiosa, el Señor no quiso entrar en contiendas teológicas porque las verdades de la palabra no son para discutir, sino para salvar. El maestro le dejó claro a la samaritana que aunque conocía sus secretos, no la rechazaba y que Dios la estaba buscando para que ella se convirtiera en una adoradora. En esas circunstancias, la mujer revela su fe escondida en la venida del Mesías y el Señor le declara que Él era aquel a quien ella esperaba.
Si Él era el Cristo, si conocía su vida turbulenta y aún así la buscó sin mostrar un ápice de rechazo, entonces estaba frente a lo que toda la vida había esperado. Si Dios la estaba aceptando y la estaba perdonando, entonces ¿por qué seguir escondiéndose? Había llegado el momento de ser una nueva criatura. Y esto nos lleva a la tercera lección del relato, la testificación inmediata. Lo que sigue es más sorprendente todavía. La mujer de manera natural quiere testificar de lo que Jesús ha hecho en su vida, del nuevo significado que le dio. Pero eso no es lo que impresiona, sino el hecho de que el Salvador se lo permitiera. La mayoría de nosotros consideraría que una reputación como la de esa mujer traería una sombra de oprobio sobre el Evangelio y la iglesia. Preferiríamos que antes de que hablara la mujer mostrara su cambio. Sin embargo, el Salvador ve las cosas con otros ojos y no solo le permitió testificar, sino además esperó a que llegaran los samaritanos curiosos y les tocó el alma con sus palabras. Ya no solo creían por lo que la mujer insinuaba, sino que, como dice el verso 42, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La lección de esta parte es que tan pronto un corazón se convierte, hay que permitirle hablar de su fe, ya que el Señor está dispuesto a continuar su obra salvadora, y esperar significaría apagar la naciente llama de la evangelización. Si queremos ver a las personas a través de los ojos de Jesús, debemos ayudarlos a que testifiquen lo más pronto posible de su nueva fe. Eso trae un efecto dominó para la salvación. Y la cuarta lección son los campos listos para la cosecha. La conversación final de Jesús con sus discípulos es muy, pero muy reveladora. Les dice que aunque humanamente todavía faltaban 4 meses para cegar, la cosecha espiritual en los campos de Samaria ya estaba para ser recogida. Nosotros, los seres humanos, tenemos una visión muy limitada de las cosas. Dios ve lo que nosotros no. A nuestro parecer, todavía hay mucho por hacer. Ante los ojos de Dios, ya otros fueron enviados a sembrar, y lo que nos corresponde ahora es orar para que Dios nos muestre dónde está la cosecha para ir allá. La petición no es solicitarle a Dios obreros, es que nosotros los obreros tengamos discernimiento para ver dónde está la cosecha e ir y trabajar en ella. Si no vemos a la gente a través de los ojos de Jesús, jamás sabremos dónde hay que estar y nos pasaremos la vida sembrando y sembrando sin cosechar nada. Este es el tiempo de la siega y el remanente fue escogido para participar de ella. Vayamos ahora al tercer punto, conduciendo la luz. El tercer punto del repaso tiene que ver con la labor de Andrés, el hermano de Simón Pedro. Cada vez que leemos algo de él en el Evangelio de Juan, lo vemos conectando, llevando gente a Jesús. En Juan 1, 40 y 41 está llevando a su hermano. En el capítulo 6, versículos 5 al 11, está conectando a un niño con el Señor. Y en Juan capítulo 12, versículos 20 al 26, está conduciendo unos griegos al Salvador. Este movimiento ilustra muy bien la testificación que Jesús dijo que debían hacer sus seguidores, comenzando por Jerusalén, luego en toda Judea, posteriormente Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Andrés testifica primero a su familia, su Jerusalén. Luego se conecta con su pequeño amigo, su Judea. Y posteriormente va a desconocidos. Estos son Samaria y de ahí hasta lo último de la tierra. Este es el camino de la testificación y de la evangelización. Somos muchos los que equivocadamente queremos lanzar la semilla lejos de donde estamos porque no queremos tomar la responsabilidad de hablarle a gente real que está delante de nosotros. Pero si deseamos ver mediante los ojos de Jesús, el evangelismo de las relaciones es el único camino. ¿Dónde comenzar? Pues donde estamos, porque no existe otro lugar para nosotros. ¿Con quién comenzamos?
Pues con quienes tenemos relaciones estrechas, pues esa gente sabe que nos importan y que deseamos lo mejor para ellos. Y eso incluye la salvación. Así que aprendemos a ver la gente como Jesús la ve para poder llegar a muchos más. ¿Qué tal si aplicamos estos conceptos a situaciones hipotéticas a ver qué tanto aprendimos? Número 1. Si un niño lee en su Biblia el milagro de la curación del ciego de Betsaida y te pidiera que se lo explicaras en palabras sencillas, ¿qué le dirías? Número 2. Plantea 3 ejemplos en el campo evangelístico que muestren que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y número 3. ¿Quiénes serían, en tu caso, un familiar y un amigo a quien pudieras hablar de lo que el Señor ha hecho en tu vida? Hay una tarea para realizar durante la semana. Ya que la semana pasada escribiste tu testimonio de cómo era tu vida antes de conocer al Señor, cómo lo conociste y los cambios positivos que Jesús ha comenzado a hacer en ti, te invito a hablarle de eso al amigo o familiar en los que pensaste en la última pregunta del segmento anterior. El Señor Jesús ve a todas las personas como totalmente alcanzables con el Evangelio. Pidámosle al Espíritu Santo para que nosotros podamos verlos de la misma manera. Me quiero despedir ahora de todos ustedes. Estoy muy contento de poder transmitir este repaso de la lección, aunque me encantará más verlos en la iglesia. No importa que tengamos que estar a 6 pies y usar un tapabocas y desinfectarnos las manos y que no podamos públicamente darnos un abrazo, un apretón de manos, un saludo físico. No importa, vernos es maravilloso. Así que a la primera oportunidad que tengas, únete a los adoradores que estamos físicamente en los templos. Aquí los espero. Dios les bendiga y nos vemos en la próxima semana. Hoy les vamos a contar una pequeña historia acerca de cómo Dios cuidó a su pueblo. Después de que los israelitas salieron de Egipto, Dios cuidó de ellos. Así que cuando el pueblo de Dios salió de Egipto, Dios los mandó al desierto. Eran muchas personas que iban. El pueblo de Dios, sí. Que iban caminando por el desierto. Este es Noé. No hay ninguno en el... Después de que ellos estaban en el desierto, voy a poner... ok, después de que ellos estaban en el desierto, Dios puso un líder.
¿Se acuerdan quién era? ¿Era quién? Moisés. El líder Moisés, vamos a ver si lo aprecian aquí todos. El líder Moisés caminaba junto con ellos en el desierto. En el desierto había muchas cosas. Muchas cosas. ¿Cuál Sí. era? Muchas cosas, las cuales Oh, yo me acuerdo las personas se preocupaban. ¿Por qué? Porque miren, en el desierto hace mucho calor, pega mucho el sol, así que cuando ellos caminaban en el desierto, porque hacía mucho calor, entonces Dios les dijo, ellos se quejaban del calor, y Dios dijo, yo los voy a cuidar, ustedes no van a tener calor. Así que Dios les mandó una gran nube, la cual la nube los cubría por todo el desierto, y así ellos no podían tener calor. La nube les daba sombra. ¿Sombra? Sí, la nube les daba sombra y ellos así no tenían calor. Pero en el desierto, cuando llega la noche, hace mucho frío y también es muy oscura la noche. Entonces Dios les dijo, en la noche ustedes no van a tener ningún problema tampoco, porque en la noche yo les voy a mandar otra nube, la cual va a ser una nube de fuego. Y Dios les mandó una hermosa nube de fuego, la cual los calentaba. Y así ellos no tenían frío y así ellos podían tener luz para poder así mirar y así poder descansar y no tener miedo. ¿Saben? En Isaías 41:10 encontramos, en Isaías 41:10 nos dice un versículo muy importante y dice así, no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así como Dios protegió a los israelitas en el desierto, Dios también puede protegernos a nosotros. Donde quiera que nosotros vayamos, Dios nos va a proteger. Mis queridos, es un gozo saludarles y en esta hora dedicar un espacio para el estudio de la palabra divina y por supuesto ver lo que ella tiene para nuestra vida. Un saludo especial a mis hermanos, a los varones, a los padres, a los hijos, a los muchachos, porque hoy vamos a hablar acerca de ese privilegio que corresponde solo a los varones, ser papá. Sí, ser papá. Y la pregunta que vamos a estudiar en esta hora es, ¿y para qué? ¿Para qué se necesita un papá? ¿Cuál es su necesidad? Sí, saben que el día más ocupado en cualquier servicio telefónico en América es el Día de la Madre. Y es que las mujeres son la pieza central del hogar, por lo que asumimos que las madres son la clave de la familia. Pero déjame decirte que la influencia de un padre es innegable, es algo valiosísimo. Para las hijas, el padre es quien les enseña a sus hijas cómo son los hombres.
Es el primer hombre en su vida, el primer hombre que ella ama, el primero al que intenta complacer, el primero que le dice que no y el primer hombre que la disciplina. En efecto, la configura para el éxito o el fracaso en su relación con el sexo opuesto. No solo eso, sino que ella también toma nota del modo en que papá trata a mamá y va creando una expectativa acerca de qué esperar como mujer en relación con un hombre. O sea que el padre la configura para esa relación matrimonial a esa hija. Y si este hombre es un hombre de fe, asume la increíble responsabilidad de representar al mismísimo Dios Todopoderoso. Oh, wow. Si esto te pone nervioso, entonces eres un hombre inteligente. Si papi es un hombre amoroso, firme, equilibrado en la relación con su hija, ella tendrá una sensación de seguridad, de amor, de confianza en sus relaciones con los hombres. También sabrá defenderse si los hombres intentan sacar alguna ventaja de ella, porque sabe que su papá nunca la trataría de esa manera o permitiría que fuera tratada así. Es muy interesante lo que hemos visto acerca de esto, lo dice el doctor Kevin Lehman. Ahora, si tú tienes hijos varones, ¿para qué se necesita un padre? Bueno, la imagen paterna es muy importante. Hay una gran cantidad de personas que creen que la imagen paterna no es valiosa para la crianza de los hijos varones, pero esta posición es muy equivocada. El niño necesita identificarse con alguien de su propio género porque de allí parte la construcción de su propia identidad. También el varón necesita un héroe a quien imitar. El niño observa desde su temprana infancia cómo el padre enfrenta el día a día con sus triunfos, con sus fracasos. Ve cómo pese a la enfermedad, a la inclemencia del clima, al cansancio, el padre le pone la cara a la vida y va adelante en el cumplimiento de su labor. También lo ve como un héroe que hace respetar y valer a su familia y toma a ese padre como un héroe digno de admirar. En tercer lugar, el hijo varón necesita ver en su padre un educador en valores, que allí en la primera escuela, que es el hogar, el padre le enseñe el respeto, la honestidad, la virtud del trabajo, la paciencia, la caridad, la lealtad y muchas otras lecciones. Así que todo varón digno debe cuidar de cómo se relaciona con su esposa, con sus hijos, con sus demás familiares, porque hay pequeños imitadores que están observando de manera muy cuidadosa. Un padre también debe expresar amor a sus hijos varones, juegos, caricias, abrazos, atención de parte de papá. El amor tiene muchas formas de ser expresado y el niño necesita saber que es amado. No solo se le expresa de manera oral, sino también con los actos afectivos hacia él. Una necesidad importante del hijo varón es la seguridad y saber que ese padre estará allí para él, para ayudarle y que también le ve tomar decisiones con seguridad, avanzar de manera decidida en el cumplimiento de las tareas importantes de la vida. Qué valiosa es la figura de un padre y cuánto hoy el enemigo de las almas y el mundo trata de denigrar la imagen del varón y la imagen de un padre. Algunas damas dicen, yo no necesito a alguien al lado mío, solo necesito es como tener un hijo y ya. Pero esta es una posición muy egoísta, es satánica, porque la imagen del Padre es la representación misma del Dios Padre Todopoderoso. Por eso, no es de extrañar que en la Biblia, en la palabra de Dios, Dios use la relación del matrimonio para representar la relación entre Cristo y su iglesia, donde Cristo es el esposo, ¿verdad? Y Él es el que se presenta a sí mismo como el Salvador de la iglesia y el marido, el esposo, pues de su familia, de su esposa. Así que muchos padres, esposos, muchos varones hoy han perdido esto de vista y no buscan representar estas características de Cristo en el amor y el sacrificio por su esposa e hijos. Pero de esa manera estaríamos fallando y cometiendo errores muy graves que luego tendríamos que lamentar de manera muy, muy triste. Así que es mejor cumplir el papel que el Señor nos ha dado. Ahora, quiero compartir con ustedes un poema escrito por el pastor Gilberto Bustamante, declamado por el pastor Edilso Barrera, titulado La culpa fue mía. Quiero
que en estos 2 minutos veamos y escuchemos este poema. La culpa fue mía, ¿por qué de negarlo? Pero ya es muy tarde para remediarlo. Recuerdo que siempre alegre y festivo venía a buscarme a jugar conmigo. Mas yo tuve siempre solo duras frases. Quítate, muchacho, ¿no ves lo que haces? Y el pobre chamaco marchábase triste, diciendo entre dientes: mi padre no existe. Nunca tuve tiempo. ¡Qué fatal error! Y no fui de mi hijo su amigo mejor. Nunca le faltaron el pan y el abrigo, pero en este padre nunca halló el amigo. Era inteligente, a todos gustaba, y en sus profesores cariño encontraba. Pasaron los años, la escuela, el colegio, y aquel chavalito se hizo un mozo regio. Un día siniestro, muy pocos lo evitan, perversos le dieron la hierba maldita. Y desde entonces todo marchó cuesta abajo, pastillas y drogas tomó sin trabajo. Y aquel mozo regio, por causa del vicio, rodó a lo más hondo, bajó al precipicio, y de tumbo en tumbo por este camino, pronto convirtióse en vil asesino. Hoy purga sus penas, su negro pecado, en los calabozos tras el enrejado. Y yo sigo libre. ¡Qué horrible ironía! Si de todo aquello la culpa fue mía. Sí, la culpa fue mía. ¿Por qué de negarlo? Pero ya es muy tarde para remediarlo. Hoy hay muchos padres, también como yo, que sus tiernos hijos no brindan amor. Escúchame atento esto que te digo. Sé para tus hijos el mejor amigo. Que no se repita esta triste historia. Protege a tus hijos del fango y la escoria. La culpa fue mía. ¿Por qué de negarlo? Pero ya es muy tarde para remediarlo. Así es, puede ser muy tarde para remediarlo. Es mejor tomar la decisión ahora mismo. Quiero invitarles para que abramos nuestra Biblia y recordemos lo que ha sido nuestra lectura bíblica. Allí en el libro de Job vamos a leer los primeros versos de este hermoso libro, el capítulo 1 y los versículos del 1 al 5. Hubo en la tierra de Uz un hombre llamado Job, que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Él poseía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel hombre era el más grande de todos los orientales. Sus hijos solían celebrar banquete, por tanto, en casa de cada uno de ellos, e invitaban a sus 3 hermanas a comer y a beber con ellos. Al terminar los días de convite, Job les mandaba llamar para purificarlos. Temprano de mañana ofreció holocaustos por cada uno de ellos, porque Job pensaba: tal vez mis hijos pecaron y blasfemaron a Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada vez. Realmente es maravilloso ver el ejemplo de este padre y cómo intervenía por sus hijos. ¿Para qué se necesita un papá? Permíteme en esta hora encontrar en la Biblia 3 puntos fundamentales por los cuales es necesario un papá, así como lo era Job. Lo primero es porque el padre es el sacerdote de la familia, ¿sí? Y el sacerdote de la familia ha de presentar mañana y tarde a un sacrificio matutino, por así decirlo, ante Dios. Debiera alentar a la esposa y a los hijos a que se unan en esta ofrenda y también participar en las canciones de alabanza. En la mañana, en la tarde, como sacerdote de la familia, el padre debiera confesar a Dios sus pecados, los que él mismo ha cometido, los que cometieron sus hijos, su esposa durante el día. Estos pecados que se han llegado a conocer y también aquellos que son secretos, que solo Dios conoce, debieran ser confesados. Este hábito celosamente practicado por el padre cuando está presente o por la madre en su ausencia resultará en bendiciones para la familia.
Esto está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, 6, 17. Es algo realmente maravilloso. Recordemos el antiguo Israel. En el santuario, Aarón ofrecía diariamente una ofrenda por sí y por sus hijos. Como representante del pueblo de Dios, él como su intercesor necesitaba cerciorarse diariamente que nada le impidiera a él y a sus hijos estar aceptables delante de Dios. Allí él comprendía su incapacidad de salvarse a sí mismo, su incapacidad de cambiarse a sí mismo y la necesidad de Cristo y de la actuación del Espíritu Santo diariamente en su vida. Recordemos cómo lo hacían los patriarcas en la antigüedad, que nos dejan un mensaje muy valioso que es digno de ser imitado por los padres hoy. Registra así cómo los patriarcas de la antigüedad, los que profesan amar a Dios, deberían erigir un altar al Señor donde quiera que se establezca. Si alguna vez hubo un tiempo cuando todo hogar debería ser una casa de oración, es ahora. Los padres y las madres deberían elevar sus corazones a menudo hacia Dios para suplicar humildemente por ellos mismos y por sus hijos. Que el padre, como el sacerdote de la familia, ponga sobre el altar de Dios el sacrificio de la mañana y de la tarde o noche, mientras la esposa y los niños se le unen en oración y alabanza. Jesús se complace en morar en un hogar tal. Qué maravilloso es esto. Y qué importante ponerlo en práctica en nuestros hogares. Así, cuando un padre inicia su día buscando a Dios, se está preparando para cuidar a su familia. Después de su encuentro personal con Dios, estará más sensible a entender las necesidades espirituales de su esposa y de sus hijos. Al interceder por ellos, su corazón estará más cerca de ellos. Podrá alcanzar su corazón y podrá mantener una relación más íntima con sus hijos. Además de orar por la familia como sacerdote del hogar, el padre debe instruirla en los caminos de Dios. Recordemos Génesis 18, 19, cuando Dios habla acerca de Abraham y vio en él la disposición, la capacidad de ordenar a sus hijos y a su casa, aún después de él, que guardasen los caminos del Señor y que practicaran la rectitud y la justicia. Esto es un gran privilegio. Ahora, quisiera compartir con ustedes esta cita que nos habla acerca de ello. Dice, vio el Señor que Abraham instruiría a sus hijos y a su casa en los principios de la ley de Dios. El poder de la enseñanza de Abraham se debía a la influencia de su vida. Formaban su casa más de 1,000 personas, muchas de las cuales eran jefes de familia y no pocas recién convertidas del paganismo. Si tú estabas creyendo que la casa de Abraham era él y su esposa Sara y nada más, no, eran 1,000 personas. Era un clan completo que él debía guiar en el camino del Señor. Semejante casa necesitaba que una mano firme manejara el timón. Los métodos débiles y vacilantes no servían. Dios dijo a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí. Sin embargo, ejercía su autoridad con tal sabiduría y ternura que cautivaba los corazones. Qué desafío para nosotros. Qué valioso ese mensaje que nos deja Abraham. Dios desea levantar hoy un Abraham en cada hogar, en ti, mi querido amigo varón, sí. Para muchos, por supuesto, para todos nosotros es un desafío, un sacrificio quizás, preparar y liderar los cultos familiares, buscar a los hijos para invitarlos a participar en estos momentos tan importantes del día en el hogar e interceder por el perdón de sus pecados. Pero el esposo y padre se debe interesar de tal manera por la espiritualidad de los suyos, porque es nuestra tarea y su salvación puede depender de nosotros. Los padres necesitan asegurarse que son la mayor influencia en la vida de sus hijos desde pequeños. Sin embargo, esa influencia no es algo que logramos forzándolos a estar de nuestro lado, sino es algo que debe ser conquistado. Eso es muy importante. Así que tenemos un consejo especial en la palabra de Elena de White sobre este tema. Miren, esta cita. Que los padres dediquen las noches a las familias. Aquí hay un secreto importante.
Dejen con el trabajo sus preocupaciones y perplejidades. Procuremos que las noches sean tan dichosas como sea posible. Hagamos del hogar un sitio donde moren la alegría, la cortesía y el amor. De este modo se transformará en un lugar atractivo para los niños. Qué desafío tan especial, qué valioso para nosotros. Así que lo primero que se pide de nosotros es que seamos sacerdotes. Lo segundo y no menos importante es ser un legislador. ¿Qué es eso? Los 10 mandamientos son la ley de Dios y en su ley están descritos su carácter y su voluntad para que podamos nosotros vivir una vida plena de felicidad. Así como Dios expresa su carácter en la ley, el padre en el hogar debe expresar los principios de la ley de Dios en cada una de sus actitudes. Así los hijos verán nuestro ejemplo. La esposa buscará en nosotros la fuerza para permanecer firme en los caminos de Dios. Ese es un privilegio muy grande, el de representar en nuestra familia como esposos y padres al legislador divino. Miren lo que dice esta cita hermosa. En su familia, el padre representa el legislador divino. Colabora con Dios cumpliendo los misericordiosos designios de Él, afirmando a sus hijos en los principios justos y habilitándolos para desarrollar un carácter puro y virtuoso, porque se anticipó a ocupar el alma con lo que habilitará a sus hijos para rendir obediencia no solo a su Padre terrenal, sino también al celestial. Así pues, que como legisladores debemos entender esta importancia de nuestra influencia. Si vivimos lejos de nuestra familia, estamos ajenos a sus necesidades espirituales, no podremos legislar y guiarles en el conocimiento y en la práctica la ley de Dios. Si como padres perdemos nuestra influencia espiritual por nuestra falta de fe y de comunión con Dios, también vamos a perder la autoridad en otras áreas de la vida. Los padres necesitamos tener en mente que nuestra influencia sobre nuestros hijos será sentida en las generaciones futuras. Así como se veía en las generaciones de las familias bíblicas, la diligencia de un padre en servir a Dios producía hijos fieles y, en consecuencia, generaciones más fuertes espiritualmente. Pero la negligencia de un padre acarreaba situaciones y consecuencias negativas para sus hijos, sus nietos y varias generaciones. Oh, qué desafío es este. Sí, es un gran desafío el que nosotros tenemos. Así que necesitamos mantener ese mandato fiel sobre nuestros hijos, pero especialmente guiados por Dios. La sierva del Señor lo especifica de esta manera. Todos los miembros de la familia tienen al Padre como centro. Él es el legislador y en su propio porte varonil ilustra las virtudes más severas, la energía, la integridad, la honestidad, la paciencia, el valor, la diligencia y la utilidad práctica. Tremendo desafío, ¿verdad? El padre como centro. Sí, es el legislador, pero no el legislador por solo palabras, sino por su ejemplo. Qué lamentable la historia de un padre bíblico, el sacerdote y legislador Elí. Sus hijos fueron, aunque sacerdotes también, realmente tan mal educados y él tan negligente que causó la destrucción de ellos y el pueblo de Israel sufrió serias consecuencias. Hay 4 sugerencias que un autor nos da sobre cómo debía ser el padre como legislador y también cómo aplicar la disciplina. En primer lugar, nos dice, sé cuidadoso. Apresúrate a interrumpir el mal comportamiento, pero no tengas prisa en castigarlo. Pon al niño en un tiempo de castigo mientras ambos se calman. No debemos castigar con ira. El castigo jamás es licencia para la crueldad. Si estás disfrutando de la administración de disciplina, estás descargando tu frustración, tu ira sobre esa criatura, no, estás cometiendo pecado. En segundo lugar, debe ser consistente. El castigo tiene que corresponder con la acción. Tienes que discernir la causa de la acción. ¿Qué motivó esta conducta?
Una cosa es tirar la puerta por falta de respeto y rebeldía, y otra cosa es tirarla porque salió deprisa, porque el carro de los helados está pasando. Olvidar limpiar el cuarto es una cosa, y organizarlo, pero pararse en seco y negarse a limpiarlo es algo diferente. Los descuidos son infracciones menores, la rebelión es un delito mayor. En tercer lugar, necesitamos ser claros, explicar el castigo y cuál fue la ofensa que se cometió. Y no asumas que el niño entiende. No castigues al niño porque creas que es malo. El hecho de que el niño haya hecho algo malo no quiere decir que el niño sea malo. Esto es muy importante recordarlo. Y en cuarto lugar, sé compasivo. Un error no hace a un niño. Una temporada de desobediencia no define a un niño. Recuerda que el amor no guarda rencor. El amor sí mantiene un registro de las cosas bien hechas. Así que sé sabio a la hora de aplicar la disciplina y recuerda que también tú has fallado y que debes explicar a tu hijo cómo hacer las cosas mejor. Estos son los consejos de Max Lucado en Ser Papá. Pero vayamos al tercer desafío. El primero ha sido ser el sacerdote de la familia, el segundo, legislador, y el tercero, ser el proveedor. Esta es una tarea muy especial como esposos y padres. Ser el padre implica ser el proveedor del alimento físico para la familia. Pero hay una noticia importante, no dependemos de nuestros propios y únicos méritos, sino también dependemos de Dios, quien es el que provee el sustento. Recuerden que Jesús dijo que los pajarillos que no hacen grandes provisiones ni inversiones, el Padre Celestial les alimenta. Eso es maravilloso. También es cierto que no les echan la comida en el nido y ellos deben salir a buscarlo, pero cada uno de los padres necesitamos entender que Dios es el que provee nuestro sustento y las fuerzas para ello. Ocurre tristemente que muchas veces nos ocupamos por solamente proveer lo físico. Alguien disculpándonos ha dicho, bueno, es que los hombres solo hacemos una cosa a la vez y nuestro pensamiento es lineal. Sí, pero cuando lo espiritual trasciende a todo, por supuesto que aún las cosas físicas y materiales están guiadas por una mente que está en contacto con lo espiritual. Así que es un error dejar de lado esto y distanciarnos de lo emocional, de lo social, de lo afectivo de nuestra familia, solo porque estamos trabajando y tratar de mostrar ese amor a través de regalos costosos, a través de juguetes caros, a través de electrodomésticos de alto valor o muy representativos, cuando en realidad lo que la familia necesita es tu afecto. No que dejes de proveer, pero sí que proveas lo necesario, lo correcto, no solo lo físico, sino también, como hemos dicho, lo espiritual, además lo afectivo. La provisión del sustento de la familia solo se realizará de manera equilibrada cuando el padre no descuide las otras funciones y entienda que Dios es el que da el sustento como lo daba en Israel. Y esto es muy bueno recordarlo. Por ejemplo, leamos esta cita que está allí en este libro tan conocido. Veamos. Dice el Señor a los padres, salid con fe humilde y el Señor irá con vosotros. Pero velad en oración, dad en la ciencia de vuestra labor. El poder es de Dios. Trabajad dependiendo de Él, recordando que sois colaboradores suyos y Él es vuestro ayudador. Vuestra fuerza proviene de Él. Él será vuestra sabiduría, vuestra justicia, vuestra santificación, vuestra redención. Llevad el yugo de Cristo, aprendiendo diariamente de Él, su mansedumbre y su humildad. Él será vuestro consuelo y vuestro descanso. Qué hermoso saber que en nuestras tareas como padres, en medio de las situaciones agitadas de la vida, Dios está allí para ayudarnos y proveernos, aún lo material, cuanto más lo espiritual y lo afectivo. Ahora, quizás tú seas un padre que está lidiando con la oración y estás peleando una batalla personal y tratando de crecer, mejorar en Cristo, porque seguramente eres un buen cristiano. Bueno, quiero
terminar hablando acerca de un hombre que tenía una lucha también muy fuerte. Y esa lucha es la de un padre que tiene un hijo enfermo y tiene la necesidad de un milagro. Oh, ¿cuántos padres necesitamos que se obre un milagro en favor de nuestros hijos? Y la oración a veces parece no pasar del techo. La oración de este padre del cual estoy hablando no es una gran cosa, pero el resultado, la respuesta a su oración es lo que nos hacen recordar esta experiencia. El poder no está en la oración, sino en aquel que oye la oración. Sí, este padre oró con desesperación. Su hijo, su único hijo, estaba poseído por un demonio. No solamente este pobre chico era sordo, mudo, epiléptico, sino que también estaba poseído por ese espíritu maligno. Y desde su más tierna infancia, el demonio había lanzado al niño al fuego y al agua tratando de matarlo. Seguramente su cuerpo tenía cicatrices de quemaduras y otras situaciones. Así que imagina el dolor de ese padre. Y otros padres podían observar cómo sus hijos crecían y maduraban y se hacían más fuertes, más sanos, más sabios. Y este padre solo podía ver a su hijo sufriendo, agotándose, quedando exhausto, golpeado, herido. Terrible. El corazón de este padre estaba arrugado. Sí. Y mientras otros le enseñaban a sus hijos un oficio, él solo intentaba mantenerlo con vida. ¡Qué desafío! No podía dejar solo a su hijo ni siquiera un minuto. ¿Quién sabía cuándo le sobrevendría el siguiente ataque? Tenía que estar allí en guardia para cuidarlo, atento a las 24 horas. Era algo desgastante, él estaba desesperado, cansado, y su oración ya también reflejaba eso. Y finalmente se acerca a los discípulos de Cristo. Ellos no logran solucionarlo. Luego, en ese momento de desilusión profunda, llega Jesús. Y entonces este padre se acerca y le dice: si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo te parece esa oración? ¿Te suena valiente, confiada, llena de fe, una oración fuerte? No, no, para nada. Esa oración no era fuerte, ni la oración era lo suyo, no. No fue nada esa oración. Hasta él mismo reconoce la pobreza de su oración, ¿verdad? Y cuando Jesús le dice, al que cree todo lo es posible, él dice, creo. Pero luego dice, no, Señor, ayuda mi incredulidad, mi poca fe. Esa oración de este pobre padre no es una oración que está hecha para aparecer en un manual de oración de un hombre de fe. No aparece en ningún salmo, ¿verdad? No, fue una oración sencilla, no tenía entonación, no tenía encanto, no era melodiosa. No, era una oración desesperada y cansada. Pero Jesús la respondió, porque respondió no a la elocuencia del hombre ni de su oración, que no era ninguna, sino a su dolor, a su necesidad. Y esto es lo importante. Si alguna cosa es importante para ti, también lo es para Dios. Si tú eres un padre, sabes lo que esto significa. Porque lo que es importante para tu hijo y quieres complacerle, ayudarle, otorgarle, también es para ti, como su estudio, por ejemplo, como sus necesidades también de alimento, de vestuario. Sí. Es importante saber que Dios se preocupa por nosotros y atiende las oraciones de los padres. Si tú pides por ser un sacerdote que presente a tu familia ante Dios, un legislador que guíe a su casa, para que aun cuando estés muerto, ellos sigan el camino del Señor. Si deseas ser un proveedor adecuado, no solo de lo físico, sino también de lo espiritual y de lo afectivo, Dios escucha las oraciones de los padres. Imagínate que encontrases a tu hijo que tiene una herida infectada en su mano. Es un niñito de 5 años. Y le preguntas, hijito, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasó en la mano? Y él te dice, bueno, es que me clavé una espina. Y le preguntas, ¿y cuándo fue eso, hijo, que tienes esa herida infectada? Y él te dice, papá, fue la semana pasada.
Así que tú le preguntas, ¿y por qué no me has dicho antes? Y él dice, bueno, papá, no quería molestarte, sabía que estabas muy ocupado en la administración de la casa, en tu trabajo y otras cosas, y no quería ser un estorbo para ti. ¿Un estorbo? ¿Sería esto un estorbo? No, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, mi responsabilidad, mi privilegio, mi gozo es cuidarte, porque cuando tú sufres, yo también sufro. Así que qué maravilloso es entender esta tarea como padres y darnos cuenta que un padre es necesario y que tiene esa tarea especial de representar al Todopoderoso, al sumo sacerdote que tenemos en los cielos, al legislador y al proveedor infinito de todas las cosas. Es verdad que hay muchas cosas que pueden hacernos sentir desánimo y hasta derramar lágrimas, pero y también hay cosas que no suceden como deseamos que sucedan. Pero en esos momentos, cuán valiosa es la oración. Los resultados tardíos que pueden presentarse no debe impedirnos el hecho de realizar una siembra para Dios, una siembra para la posteridad, una siembra para la salvación. Quiero compartirte esta última cita. Dice, los padres deben hacerlo a orillas de todas las aguas, de todo tipo de hijos, de toda circunstancia, en toda edad, aprovechando toda oportunidad de perfeccionarse y de beneficiar a sus hijos. Una siembra tal no se hará en vano. Al tiempo de la siega, muchos padres fieles volverán con regocijo trayendo las gavillas. Oh, mi querido amigo, si el Señor te ha dado el privilegio de ser un varón y de ser un padre o de llegar a serlo, ten en cuenta que lo más importante es que representes dignamente al Señor y que hoy tu oración sea, oh Padre Celestial, ayúdame a ser semejante a ti, para, así como Job, como Abraham, como otros padres ejemplares en la Biblia, lograron seguir el ejemplo divino, tú también y yo también lo podamos lograr juntos y tener una preciosa cosecha en la patria celestial. El Señor te bendiga. Oremos juntos. Poderoso Padre, no somos sino tus hijos, muchas veces rebeldes, díscolos, difíciles. Y a veces, siendo así, queremos que nuestros hijos sean perfectos. Perdónanos, Señor, nuestras equivocaciones, transforma nuestra vida. Danos una nueva oportunidad. Representantes del Padre Celestial, ayúdanos, Señor, a representarte dignamente, a ser sacerdotes, legisladores y proveedores como tú lo eres para nosotros, con justicia, con amor y con toda provisión, todo don perfecto que viene de ti, que eres el Padre de las luces. Gracias, Señor, por tu bondad. Nos consagramos a ti, Señor, y pedimos que tu bondad sea poderosa en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Feliz Santo Sábado. El Señor les bendiga y les guarde. Él mire a ustedes con su amor y ponga en sus corazones su santa paz.